Una de las curiosidades que tiene esta nueva edición del Bafisi, en esta versión del 2014, es que en la competencia argentina en particular hay una impresionante cantidad de películas cordobesas. Está 3D de Ruiz, está de Inés Barrionuevo Atlántida, Ciencias Naturales de Lucchesi, y una de las películas que está ahí también es la película de Leandro Naranjo, film El último verano es el título. Naranjo había filmado con Sonsini, Ramiro Sonsini, un corto que se llamó Escuela, para mí una película muy promisoria, una película muy interesante, y aquí hay algo, cierta continuidad. Aquellos chicos estaban todavía en el secundario, estos ya no están en el secundario, la película se circunscribe a una noche, una fiesta y el encuentro indirecto entre dos chicos, una chica y un chico, que relativamente hay una relación entre ellos. Por otro lado, podemos decir que tu película pertenece o inaugura algo así como el Mumblecore, que es una zona del cine independiente, ultra independiente estadounidense, pero mediterráneo, cordobés. Vamos por parte. ¿Cómo fue la constitución de esta película? ¿Qué relaciones ves vos con el Mumblecore? Porque evidentemente es algo que a vos te interesa. Hace poco habías escrito como crítico en Cinéfilo, la revista Una gran defensa de Drinking Buddies, por ejemplo. Entonces, me gustaría ver cómo trabajás esta zona de intersección. Tanto para mí como para el productor, que es Nico Wede, el Mumblecore es como una zona de referencia, influencia importante, digamos, a la hora de pensar esta peli en particular. Nosotros básicamente teníamos una especie de necesidad de filmar que se fue transformando en una urgencia de alguna manera, porque hacía ya un tiempo que lo veníamos postergando y decidimos hacerlo medio así a fin de año. Y bueno, para enero resultó que ya teníamos el primer montaje de la película. Y bueno, creo que es un modo de producción que de por sí como modo de producción también tiene cierto vínculo con esta cuestión del Mumblecore. Pero que además formalmente, digamos, la película, el planteo, si bien no fue como no pensamos vamos a hacer un Mumblecore, para nosotros como inconscientemente eso está dando vueltas ahí de modo medio permanente. Porque los dos somos medio seguidores así, de Swanberg, vos decías, de Drinking Buddies, de Wjalski sobre todo también, y de bueno, varios otros directores, Safdie, los hermanos Duplass y toda esa cama de cineastas norteamericanos que bueno, para nosotros son como una influencia importante. Hay una cosa que además en la película vos reconoces otra afiliación. En determinado momento hay una cita directa que tiene que ver con Los Paranoicos de Gabriel Medina, que no es estrictamente Mumblecore, pero es un cine indie con una pretensión o vocación de público, pero a la vez que no es una película de Patagonic Films, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿por qué esta cita? Es una cita muy poderosa en el film, es una decisión muy fuerte de tu parte. Es una cita muy poderosa, pero que la tomamos con cierta ligereza, como pensando que se nos ocurrió como incorporarlo a la ficción y es parte de la trama, digamos, y había cierta afiliación de la sinopsis con la película o del clima de la película y una película que también tengo dando vuelta en la cabeza así como hace mucho tiempo, que para mí es una de las cosas, de las películas del cine argentino de su década, digamos, más importante, por lo menos que a mí más me sigue resonando. Y bueno, lo tomamos con la ligereza de decir, no necesariamente las citas y los homenajes siempre tienen que ser a grandes obras, ¿no?, monumentales y reconocidas. Y nos parece como un gesto vinculado a lo que son las películas menores por ahí, y películas que quizás pasan desapercibidas, que está bueno, digamos, como... Hay algo que pasa respecto de tu film que es interesante. Algunos de sus actores son los miembros del staff de la revista que vos sos parte, que es la revista Cinéfilo, ¿no? Es una revista que ha dado y sigue dando mucho que hablar. Sin embargo, curiosamente, la recepción de tus compañeros críticos del primer corte al menos no fue buena, o al menos fue polémica con respecto de vos. ¿Cómo se vive este lugar tan extraño, digamos, de un espejo que de pronto viene con manchas? En principio son amigos, entonces como esa relación con Cinéfilo para mí es fundamental, primero porque para mí es como uno de los recursos de formación cinematográfica más grandes de los que dispongo, y es una relación problemática porque necesariamente implica que yo esté dispuesto a recibir críticas negativas cuando las haya, digamos, que de cualquier forma son siempre útiles y bien recibidas, digamos. Para mí no es ni una sorpresa, primero porque tampoco tenemos
búsquedas cinematográficas, ni como críticos, ni como programadores, ni como realizadores en algunos casos, que apunten hacia el mismo lugar. Entonces hay como que saber tomar de dónde viene, lo que viene y pensarlo simplemente. Hasta donde recuerdo, la película no tiene planos contra planos, ¿verdad? O tiene muy No, pocos. no, prácticamente no. De hecho, prácticamente no tiene escenas en que haya más de una toma, digamos. Porque por otro lado hay decisiones fuertes formales. Yo creo que, digamos, generalmente los planos son fijos, ¿verdad? ¿De dónde proviene esta necesidad formal de trabajar? Bueno, en el Mumblecore eso no sucede eventualmente, ¿no? Es como más ligero por es ahí. Más ligero, tiene una cosa montaje. más... Exactamente. Eso sí es como una continuidad bastante importante con lo que vos decías recién con la escuela, digamos que el primer proyecto que dentro del margen académico nosotros tratamos como de hacerlo vivir por fuera. Tiene esa afiliación de que se filma en plano secuencia, si quiere. Ciertas circunstancias no son planos secuencias, son simplemente planos largos, digamos, temporalmente largos. Y hay mucho plano general en realidad también, no es solamente una cuestión de longitud temporal, sino también de apertura del plano, que tiene que ver un poco también con una forma de aprender el cine medio intuitiva, porque al fin y al cabo no tuvimos nosotros un guión técnico para hacer esta película. Cada uno de los planos de cada una de las escenas se filmó decidiendo 5 minutos antes cómo era la forma en que se filmaba esa situación en particular, digamos. Quizás todo este background, digamos, de cine que uno tiene en la cabeza termina como apareciendo medio así por impulso, casi inconscientemente, cuando las decisiones se toman sobre la marcha. Bien, esto es uno de los nuevos y célebres, seriamente hablando, son realmente los directores nuevos que tiene el cine cordobés. Y el cine cordobés está mostrando una gran diversidad, y en este caso es un nuevo camino dentro del cine cordobés. Creo que detrás de la ligereza que tiene El Último Verano hay alguien que piensa el cine, que lo viene pensando y que probablemente hará otras películas, y a medida que las vaya haciendo vamos a ver una evolución más que interesante y más que promisoria. El Último Verano es una de las películas cordobesas en el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, en la competencia argentina, la competencia del Bafisi. El Bafisi está en su momento cúlmine, estamos llegando casi hacia el final del mismo y han pasado muchas películas cordobesas. 3D, una película, la segunda película de Rosendo Ruiz, primer película moderna, solemos decir algunos críticos de Córdoba, tiene que ver con una reflexión sobre el cine dentro del cine, una especie de inteligentísima mixtura entre carácter documental y una naturaleza de ficción, una película que tiene una frescura pocas veces vista en el cine cordobés. Junto con eso, en la misma competencia, El Último Verano, una película que tiene bastante que ver con escuela, la película anterior que había hecho Soncine junto con Leo Naranjo. Naranjo aquí se lanza como realizador solitario, autónomo, y hace una película sobre un día, solamente un día, una noche prácticamente, hasta llegar a la mañana, el reencuentro de un joven con una niña, con un adolescente. Hay una historia de amor, pero por detrás hay un retrato generacional, una generación que es la del propio director, donde no es una generación en el vacío, que flota en el vacío, sino que simplemente por detrás hay sí como una suerte de nuevo lugar de los jóvenes en una cultura todavía difusa que no se sabe muy bien dónde está. Creo que ese es el gran aporte de aquella película. Ciencias Naturales, una película quizás la más convencional de las tres que están en la competencia. Ciencias Naturales de Lucchesi es una película que tiene mucho que ver con el cine fundamentalmente de Carlos Sorín. Aquí una niña, fantástico, hay que decir, trabajo de Paula Herzog. Herzog es la chica del premio, la película de Markovich, ya más grande. Evidentemente hay un hallazgo actoral en este caso en particular. Y lo que cuenta esta película es simplemente el deseo de esta niña que está en una escuela rural, en una escuela incluso pupila, de encontrar a su padre que nunca conoció, y esto es lo que el film cuenta. Una película quizás con algunas concesiones estéticas, pero que no deja de ser interesante. Estas son las 3 películas en competencias que están en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Hay más películas cordobesas, son los cortos, son los largos. Ya habíamos hablado de Escuela de Sordos, habíamos hablado de La Laguna, habíamos hablado también de films que hacen algunos cortos, etcétera. Pero estas son las 3 películas importantes, al menos porque están en una competencia. Ya hablaremos de las otras en su debido momento. ¿Nos atienden?
No, capaz que mi mamá se quedó sin crédito, sin batería. ¿O se habrán olvidado de venirte a buscar? Mentira. No me importa. ¿Estás de visita? Sí, este pueblo es horrible. No creo que sea tan feo. Dicen que tiene unas playas re buenas. ¿Y vos a qué venís? Cosa, trabajo. No sé. ¿Cómo no sabes? Y tengo que encontrar una persona. Cuando abra el negocio. Voy a ver qué pasa. Estamos viendo Backwards, que es otra de las películas cordobesas que tiene este Bafisi. Casi 10 películas en el Bafisi de distintas procedencias de Córdoba. Son todas de Córdoba, naturalmente. Digo porque, entre otras, hay una película de nuestro abuelo, por decirlo así, del cine cordobés, que es Santiago Loza. Pero más allá de esto, más allá de este conjunto de películas cordobesas, algo que nos decía Panoso en la entrevista en uno de los programas pasados, era que él esperaba que esto no fuera solamente el resultado de una casualidad. Digamos, justo un grupo de personas filmaron, sino que respondiera este fenómeno llamado del cine cordobés a algo que está sucediendo en una provincia, en esta provincia al menos donde se hace este programa. Lo importante es pensar a nivel nacional qué significa que en una provincia empieza a existir un conjunto de películas, un conjunto de publicaciones, porque esto implica pensar el cine fuera del centro que siempre se ha pensado, que es Buenos Aires. De pronto la cinematografía argentina se empieza a mover, deja el centro, se mueve hacia ciertas periferias que también pueden ser entendidas como centro. Es difícil pensar que en Santiago del Estero hay un foco de cine, sería genial. Pero esto es lo importante, es decir, si puede pensarse no solamente en una especie de surgimiento de un movimiento, si es que esto es así, pero fundamentalmente es entender la diversidad dentro de las cinematografías nacionales. Y muchas veces se habla del cine argentino como una cosa que unifica. Quizás lo más interesante para pensar a partir del fenómeno cordobés es la multiplicidad del cine en un país. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele. El cinematógrafo. Y junto con eso, señorita, el cine también. estábamos viendo Betty, Emmanuel no de vuelta. Parchancú o Champarcú. Champarcú es Chan.